Bienvenidos. En esta primera clase vamos a hablar un poco sobre la representación de vectores, cómo es la nomenclatura, cómo se escriben, ese tipo de cosas, en qué sistemas los trabajamos, etc. Es un poco un repaso de vectores realmente. En primer lugar tenemos que definir qué es un escalar. Según el libro de estática del Hibeler, un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. ¿Qué significa esto? Bueno, que con un número es suficiente para representar un escalar. Por ejemplo, si tengo la temperatura, con definir 20 grados centígrados o 30 grados centígrados es suficiente. Si yo tengo una masa, 1 kilogramo o 10 kilogramos es suficiente para definir la masa. Lo mismo pasa con el volumen, con el tiempo. Y los escalares también representan las magnitudes o los tamaños de los vectores. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bien, la definición de un vector, nuevamente según el Hibeler, el libro de estática de Hibeler, un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. Por ejemplo, un vector velocidad o un vector fuerza, que estos son los que más vamos a estar trabajando en este curso. Vamos a definir el vector, o vamos a imaginárnoslo como esta flecha que está acá, que tiene un tamaño, una magnitud o tamaño que vamos a llamar módulo, y eso me representa la primera entidad que necesito para describirlo, y también va a tener una dirección que va denotado por esta línea roja que pasa a lo largo de todo el vector. Realmente, para que la dirección del vector esté completa, necesito definir una tercera cosa, y es su sentido, que viene dado por esta flecha, ya que yo necesito saber si va para arriba o si va para abajo, o sea, si se está yendo para donde apunta en efecto esta flecha o si está devolviendo. Ahora, matemáticamente yo puedo definir esta magnitud con un número, pero ¿cómo denoto esta dirección matemáticamente? Bueno, yo puedo pararme en este punto que es el origen del vector y a partir de ahí definir algún eje fijo que yo conozca. Puede ser la horizontal, puede ser la vertical o puede ser cualquier otro eje que yo quisiera que yo conozca. Y entre estos dos, entre este eje y este vector o esta flecha, yo puedo definir un ángulo, que en este caso llame θ. Este ángulo me permite conocer la dirección del vector matemáticamente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los sistemas de referencia. Nosotros en general vamos a trabajar, en su mayor parte, con ejes X, Y, Z, ejes coordenados convencionales, que nos permiten describir, nos permiten ubicar estos vectores en algún sitio espacialmente. En este caso yo puedo describir las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto, por ejemplo. Entonces yo tengo en este sistema de referencia definido dónde está ubicado este vector que está acá. Un vector generalmente se denota con una letra en negritas. Esto es lo que uno ve normalmente en la literatura. A estos vectores yo tengo que ponerles un nombre. En este caso yo le puse el nombre F, de la letra F, pero yo lo pongo en negritas. Ahora, cuando yo voy a escribir a mano con un lápiz, escribir las negritas es como complicado. Entonces lo que uno hace en un manuscrito es sencillamente escribir la letra con una flecha encima, como se nota acá. Y esta es la nomenclatura que voy a tratar de mantener a lo largo de estos videos. Ahora vamos a hablar de un vector particular que se llaman los versores o los vectores unitarios. Los versores son vectores de módulo 1 o de tamaño 1. Esto es un versor. Es un vector, tiene su dirección y tiene su tamaño, pero su tamaño es de 1. En este caso de una unidad. ¿Qué significa esto de una unidad? Bueno, que si mi sistema de referencia está, por ejemplo, en centímetros, si esto es X en centímetros, Y en centímetros y Z en centímetros, el versor va a estar en centímetros, va a ser 1 centímetro de longitud. Si estuviera en metro, el versor sería 1 metro y así sucesivamente dependiendo del sistema de referencia que se esté utilizando. Aquí este sistema de referencia, que bueno, pareciera ser un sistema de referencia encogido, realmente lo que representa son los versores en las direcciones X, Y y Z, que son estas. Este es el versor en la dirección X, que lo voy a llamar Y. Este es el versor en la dirección Y, que lo voy a llamar J. Y este es el versor en la dirección Z, que lo voy a llamar K. Los versores usualmente se denotan con un acento circunflejo, que es este gorrito que se ve acá, por encima de la letra que denote al vector. En este caso, ojo, el vector me estoy refiriendo al versor.
Acuérdense de que un versor es un vector particular, un vector con módulo 1. Bueno, este versor o este vector unitario lo estoy llamando I y tiene su acento circunflejo. Este J con su acento y este K con su acento. Sin embargo, aquí yo les escribo otras nomenclaturas que se encuentran en la literatura, que puede ser X con el acento, Y con su acento, Z con su acento, o E sub X, E sub Y, E sub Z, cada uno con su acento respectivo. Bien, en el plano cartesiano, los vectores y versores se denotan con 2 coordenadas y en el espacio con 3 coordenadas. Esto, por ejemplo, es una representación del espacio, que tengo 3 coordenadas. Yo tengo, en este caso yo estoy escribiendo el versor I, el versor J y el versor K en su notación vectorial, que sería, bueno, tengo una primera coordenada, un primer valor para el eje X, una segunda para el eje Y y una tercera para el eje Z. ¿Por qué en este caso es 1, 0, 0? Porque este es un versor que va en dirección X, entonces el único valor que va a tener es en la dirección de X. Y es de 1 porque su tamaño es de 1. En Y no se mueve y en Z no se mueve, así que se ven unos ceros. Lo mismo pasa en J, como es un versor en la dirección Y, solo tiene un 1 en la dirección Y. En X tiene 0 y en Z tiene 0. Y en la K pasa lo mismo. En X tengo 0, en Y tengo 0, pero en Z tengo un 1. Una cosa importante de los versores es que no necesariamente van en la dirección de los ejes coordenados. Los primeros versores que usé de ejemplo fueron el IJK, pero yo pudiera, por ejemplo, en este ejemplo, tengo un vector que llame F y que va en esta dirección denotada por la línea roja, pero resulta que yo puedo dibujar un versor aquí en esta dirección, en la dirección de la línea roja, que es la misma dirección del vector. Y ese versor lo estoy llamando R con su acento circunflejo. Y fíjense que va en esta dirección, no va ni en la dirección de Y, ni en la dirección de X, ni en la dirección de Z. Entonces yo puedo tener versores en cualquier dirección. Y ahora, ¿por qué le estamos dedicando tanto tiempo al tema de los versores? Porque los versores, una de sus ventajas es que nos permiten definir vectores en nuestro sistema de referencia. Yo puedo escribir el vector F, aquí usé simplemente las dos nomenclaturas, con sus componentes en X, en Y y en Z, pero también yo lo puedo escribir como un producto de su componente en X, F sub X, en esa dirección, multiplicado por el versor I, F sub X por I, donde este F sub X es simplemente un numerito, es un escalar. Es una magnitud en dirección X. Y este versor representa la dirección X, más F sub Y, que nuevamente es un escalar, multiplicado por J, representando la dirección Y, más F sub Z por K. Pero resulta que no tengo por qué escribirlo en función de IJK. Yo también puedo igualar esto al módulo de F, que es decir, esto es el tamaño del vector F, esto es el tamaño de este vector que está acá, multiplicado por R, siendo R su dirección. Entonces, estos versores nos permiten, una de sus ventajas es que nos permiten describir pues, una notación para escribir los vectores y para trabajarlos. Entonces, necesitamos conocer cómo calcular este tamaño y cómo calcular esta dirección. El tamaño de los vectores, de cualquier vector, se calcula mediante la norma de dicho vector, que esa norma es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una de ellas al cuadrado. El versor que define la dirección del vector se puede obtener como el vector dividido entre su módulo. Bueno, hasta este punto una cosa que debe que quedar clara es que tenemos que saber trabajar con vectores. Aquí tenemos divisiones de un vector con un número. Aquí ya habíamos visto, esto es un escalar por un vector. Esto es una multiplicación también de un número por vector. Y eventualmente puede que aparezcan otras operaciones, sumas de vectores y otro tipo de cosas. Entonces tenemos que conocer ciertas propiedades de los vectores. Y eso es lo que vamos a ver en un siguiente video. Aquí simplemente pongo las referencias del libro de estática al que hice mención anteriormente y las referencias de la presentación propiamente.